Y volvemos ya para hablar sobre salud, para hablar sobre ciencia, y es que arrancamos una nueva edición por este espacio ofrecido también por el Colegio de Médicos de Alicante para informar, para divulgar siempre con la ciencia por bandera. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar sobre un tipo de tumor que tiene especial incidencia en nuestro país. Vamos a hablar sobre el cáncer de colon. Vamos a ir directamente a los datos, porque este año se prevé que 44.294 personas padezcan cáncer de colon. Unos datos pues que nos ponen en alerta de que hay que atajar el cáncer de colon de alguna manera. Por ello, hoy contamos con dos doctores. Muy buenas tardes. Doctor Pere Brecha, vamos a estar con él, es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica y jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud de Torrevieja. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también con el doctor Manuel Sureda. Muy buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. Es especialista en oncología médica, también del Hospital Quirón de Torrevieja. Efectivamente. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Sureda, vamos a empezar con usted, doctor, y es que queremos hablar para también que la gente nos entienda, y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es realmente esto, el cáncer de colon? El cáncer de colon, bueno, es un tumor maligno que se origina en el intestino grueso, que es tanto en el intestino grueso en cualquiera de sus porciones. A veces hablamos más genéricamente de cáncer colorectal porque distinguimos un poco entre las primeras porciones del colon y la parte final, que es el recto, que comparten muchas características y por tanto lo podemos considerar fácilmente desde un punto de vista más coloquial en el mismo grupo, ¿no? Entonces es como decía antes, es un tumor con una incidencia muy alta. Se esperan alrededor de 40.000 casos en España este año, y constituye prácticamente la segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres después del cáncer de mama, y en hombres la tercera después del cáncer de pulmón y de próstata, con lo cual su importancia como un punto clave de salud pública es evidente. ¿Cuáles son los principales síntomas de este cáncer de colon? Bueno, podemos considerar genéricamente hablando fundamentalmente que hay que pensar en un cáncer de colon cuando hay un sangrado evidente en las heces, cuando hay dolor abdominal, cuando hay un cambio del hábito intestinal, es decir, más o menos cada persona conoce un ritmo de ir al baño con la dieta que hace habitualmente. Si eso cambia de manera brusca y más o menos continuada, y creo que ya he mencionado el dolor abdominal también, pues un dolor abdominal que no está explicado, pues bueno, también es un motivo por el que es bueno consultar y ponerse en guardia. Doctor Brecha, también podemos hablar sobre buenas noticias dentro de todo lo malo que es ser diagnosticado con un cáncer de colon, y es que un 90% de los pacientes que tienen un diagnóstico precoz salvan su vida, con lo cual aquí tienen un papel fundamental esa gente que nos está viendo desde casa, las personas. Sí, sí. No, totalmente. El diagnóstico precoz es la clave. Hoy en día sabemos que pudiendo hacer, como decimos, un estudio con el test de sangre oculta en las heces, que sería el que ahora estaría en la población general, pacientes sin riesgo, diríamos, gente que no tiene familiares que hayan padecido un cáncer o que tengan familiares con pólipos o incluso ellos mismos, ¿no? Gente que tenga antecedentes de ellos, es decir, la población general sana. A partir de los 50 años la recomendación es hacer un test de sangre oculta en las heces, que es un test fácil de hacer. Serían tomar 3 muestras en 3 días consecutivos de las heces y llevarlas al centro de atención primaria, y con eso, en caso de positividad, irte a la prueba que es la colonoscopia, que nos llevaría pues al diagnóstico, pues bueno, en estos casos que estamos hablando de precocidad, que sería o bien un pólipo o incluso un tumor, pero en una fase inicial, ¿no? Y luego también hay factores relacionados con nuestro estilo de vida que pueden determinar, o al menos son más propicios para sufrir un cáncer o no. ¿Cómo podemos evitarlo de alguna manera? ¿Cuáles son esas cosas? A ver, hay una base, diríamos, genética, una predisposición genética, pero lógicamente hay un estilo de vida también que es el que puede llevarte a un sitio u otro. Es decir,
mantener lo que llamamos una dieta exenta en lo posible de carne procesada, grasas, mantener actividad física, tener un buen hábito intestinal, como decíamos, evitar pues la obesidad y evitar el tabaco y el alcohol. Eso ya fundamentalmente serían las cosas así, están más al alcance, pero te diría que eso es una recomendación general al margen del cáncer de colon, ¿no? Diríamos, es una dieta saludable, ¿no? Desde luego. Vamos a ponernos en la peor situación. Tenemos un diagnóstico favorable de un cáncer de colon. Doctor Sureda, ¿qué podemos hacer después? ¿Qué debemos hacer después? ¿Cuál es el siguiente paso? Evidentemente ponernos en manos de un especialista. Cada caso hay que analizarlo de manera individualizada porque, como decía el doctor Berchaga, no es lo mismo un caso precoz que se detecta precozmente que en manos del cirujano pues en su mayor parte se curan con una cirugía, que ya sean casos más avanzados en los que además hay que hacer, porque tenga metástasis o porque esté localmente avanzado, haya que hacer ya quimioterapia o haya que hacer inmunoterapia o haya que hacer algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Es importante decir también que antes introducía yo los cánceres rectales en el mismo grupo, claro, por una cuestión anatómica. El cáncer rectal habitualmente se empieza el tratamiento antes de la cirugía con lo que se llama una pauta neoadyuvante que combina quimio y radioterapia, porque aquí tenemos otro desafío terapéutico, que es intentar conservar la continuidad del intestino y evitar lo que es una ostomía, es decir, lo que coloquialmente se llama una bolsa, ¿eh? Y para poder hacer eso es importante hacer un tratamiento eficaz previo a la cirugía que reduzca lo más posible, que permita que la cirugía sea lo menos agresiva posible y, por tanto, conseguir una mejor conservación del órgano. Hablamos de esos tratamientos que existen y también tenemos que hablar de los avances que ha habido en los últimos años. Referente concretamente a la cirugía, que es mi área de especialidad, es verdad que en los últimos años el avance tecnológico nos ha llevado a una cirugía que llamamos de mínima invasión. Hoy en día el cáncer de colon, diríamos que el estándar sería hacerlo por una vía de mínima invasión, y ahí la más conocida lógicamente es la laparoscopia, y eso permite que el paciente pues tenga un posoperatorio mucho más liviano, una recuperación precoz, heridas mínimas, menos riesgo de infección, problemas de sangrado, y llevando sobre todo una garantía de que la cirugía que se está llevando a cabo mantiene, diríamos, aquellos estándares que consideramos adecuados para extirpar un cáncer, ¿no? Que tenga una serie de criterios, y eso hoy en día lo podemos hacer con la mínima invasión. Y ahí tengo que decir algo relativamente novedoso, que no es tan novedoso, pero bueno, es verdad que está habiendo un incremento en nuestro país y también en la provincia, que es la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica es aquel aparato mecánico robotizado que permite al cirujano pues llevar una cirugía de altísima precisión sin estar en el campo operatorio con el paciente, es decir, en la distancia. A la práctica estamos en el mismo quirófano, pero eso sí que nos lleva a una precisión superior y sigue siendo un entorno de mínima invasión, es decir, mínimas incisiones, de manera que el paciente se recupera rápido, ¿eh? ¿Cómo de complicado es ese postoperatorio? Como decimos, al ser una mínima agresión la que llevaremos a cabo, el paciente está yéndose de alta generalmente en torno al cuarto día del posoperatorio, comiendo y andando, es decir, que es el principal, lo que buscamos después de una cirugía, ¿no? Restablecer lo más pronto posible el tránsito intestinal y a la vez que el paciente pues esté sin dolor y esté confortable en su casa. Ahora que estamos hablando de avances tecnológicos, ahora que estamos hablando de futuro, también queremos preguntarle por cómo van a ser en futuro estos tratamientos. ¿Qué dice la ciencia? Pues la ciencia, en concreto en el campo de la oncología, apunta a un concepto clave que es la personalización. A día de hoy sabemos que no hay, bueno, generalizando un poco, ¿no?, pero que no hay dos cánceres iguales, y en el cáncer colorectal también pasa. Entonces, cada vez conocemos más factores que nos permiten actuar sobre las células tumorales y favorecer las posibilidades de curación o de una larga remisión de la enfermedad. Con lo cual, los análisis moleculares, los análisis genéticos, etcétera, nos permiten ser mucho más selectivos con los fármacos,
dicho de otra manera, antes decías, bueno, cáncer de colon, esta es la quimioterapia que hay que dar. Bueno, a día de hoy se puede afinar mucho en eso e incluso se ha introducido, como decía antes, la inmunoterapia, es decir, un tratamiento que, prescindiendo de la quimioterapia, es muy eficaz. Es verdad que aquí hay que acotar que es en una minoría de los tumores que se diagnostican en la actualidad, en torno a un 5%, pero que con un tratamiento dirigido a potenciar las propias defensas del organismo se pueden conseguir resultados excelentes, es decir, incluso obviando la quimioterapia. Y esta, en general, la línea de la personalización de los tratamientos, yo creo que es el gran reto presente y a futuro. Vamos a ir concluyendo, pero no queremos perder la oportunidad de ser altavoz de lo que sí que podemos hacer todo el mundo, y es prevenir, porque la prevención juega un papel fundamental. En las últimas décadas se ha reducido la tasa de mortalidad y eso pasa por prevenir, prevenir y prevenir. Prevención, esa es la clave. Como decimos, si tú puedes extirpar un pólipo que aún no ha llegado a la fase de cáncer, lógicamente ese pólipo nunca llegará a ser un cáncer, ¿no? Y por supuesto, cuando lo estás detectando en una fase muy inicial, pues también vas a tener una alta tasa de curación, ¿no? Pero si me permites un inciso rápido también para aquellos casos, por desgracia ya metastásicos, o casos avanzados en los que ya no es tan precoz la situación del diagnóstico. Eso hoy en día, por desgracia, es el 40% de aquellos tumores que se diagnostican, pero aún así, en aquellos casos que conseguimos operar de los metastásicos, el 70% están vivos a los 5 años, incluso el 20% de ellos sin enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Pere Brecha, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor De nada, Manuel a vosotros. Besureda, por estar esta tarde con nosotros. A vosotros. Y seguir difundiendo la ciencia y seguir siendo altavoz hoy con este tema tan importante. Gracias, de verdad.